Dada la letalidad de este virus y lo peligroso, obligó a todos los sistemas a cerrarse y a todos los docentes y estudiantes a irse a sus casas. ¿Cuántas personas están retrasando sus estudios debido a esto? ¿Cuántas personas están interrumpiendo sus trabajos o perdiéndolos? Y cuando regresen, ¿en qué condiciones estarán para continuar sus estudios? Nosotros como estudiantes siempre tenemos la idea de estar en un salón, tener a nuestros maestros de manera presencial, a nuestros compañeros a un lado, pero esto nos vino a agarrar de sorpresa. Este año particularmente ha sido singular, excepcional diría yo, para la vida de cada uno de nosotros, ya que ninguna institución, ni pública o privada, estaba preparada para enfrentar lo que hemos vivido con relación a la pandemia del COVID-19. Ha habido deserción de estudiantes por diferentes causas, por la misma pandemia en sí. Seguramente los efectos de la COVID-19 comienzan recién a observarse. Es probable que estemos viendo incluso la punta del iceberg nada más. De la noche a la mañana, los cierres temporales de instituciones de educación superior por causa de la pandemia del COVID-19 han afectado aproximadamente a 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. Esto representa aproximadamente más del 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región, según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En El Salvador, desde el 11 de marzo las universidades quedaron atrapadas en medio de las restricciones por la cuarentena, obligando a las instituciones a dejar de lado el modelo de clase presencial para migrar hacia la virtualidad. Nosotros venimos a nivel histórico de una educación notablemente presencial. De hecho, nuestra oferta académica, no me refiero solamente de la institución a la que represento, sino de toda la oferta académica a nivel de educación superior, pues se concentra fundamentalmente en la presencialidad. El pasar en este año 2020 en una lógica virtual, pues ha conllevado desafíos y retos importantes a considerar. Irse al formato virtual supone una conectividad decente, supone tener equipo, tener laptop o tablet o computadora, y también supone obviamente la alfabetización digital del docente. Analizando estos tres factores, mucha gente no tiene acceso a internet en comunidades rurales y pobres por razones económicas o geográficas, porque no llega la conectividad. Mucha gente no tiene el equipo y también muchos docentes no estaban capacitados. Quizás me atrevería a decir que menos del 20 o 30% tenían las habilidades digitales para hacer educación a distancia, telemática o virtual. Como maestros, no es lo mismo que estemos viendo las reacciones de los estudiantes. Hay estudiantes que no abren cámaras, hay estudiantes que de repente también no se conectan a la clase. Entonces, no debes de pensar solamente para el estudiante que se conecta, sino también para el estudiante que tiene alguna dificultad para conectarse a sus clases o para cumplir con las tareas. Hay un déficit en cuanto a lo que nosotros aprendemos y lo que deberíamos haber aprendido en ciertas materias, porque hay muchas materias que son prácticas o que necesitamos, por ejemplo, en mi caso, el hecho del periodismo, necesitamos salir a cubrir noticias y es algo difícil hacerlo desde casa, sin salir, sin ir a buscar las fuentes, sin ir a grabar, por ejemplo, en materias audiovisuales. Pero yo creo que en verdad es un aprendizaje y es ahí donde entra la empatía, el sentido humano que tiene que tener también los docentes de la universidad, porque hasta incluso ellos nos han dicho en reiteradas ocasiones, están aprendiendo, igual nosotros estamos aprendiendo, entonces creo que es un camino
que tenemos que seguir nosotros buscando como las maneras de solventar tal vez esas realidades que ahorita nos afectan. Luego sí creo que, digamos, hay un buen manejo de las clases en línea. Sin embargo, la convivencia y la interacción con los profesores no es igual. Primero, porque no son todas clases sincrónicas, es decir, que solo recibimos una vez a la semana clase y no hay como un intercambio de pregunta-respuesta, ¿verdad? O respuestas inmediatas que uno podría hacer en clase que no puede hacer de manera virtual. Eso es uno de los grandes temas, ¿verdad? ¿Qué tanto, por ejemplo, se pueden cubrir ciertos contenidos o ciertas actividades que requieren una presencialidad? Por ejemplo, todas las prácticas del laboratorio que en este momento no se han podido hacer, las pasantías. Hay muchos estudiantes que en sus procesos requieren prácticas profesionales fuera de la universidad. Y en el campo universitario, digamos, yo creo que hay contenidos que se prestan para la educación, digamos, virtual, y hay otros que no, ¿verdad? Que son más procedimentales. Por ejemplo, en el área médica, las prácticas de cirugía no las podés hacer vía internet, ¿verdad? Hay que estar en el hospital, y una cantidad de áreas médicas demandan prácticas porque son más artefactales, más procedimentales. Entonces, posiblemente vamos a tener lagunas, y las universidades tenemos que ver cómo resolvemos eso. Todo es como un sentimiento en común. Sentimos que no es lo mismo o no estamos aprendiendo con la misma calidad como lo hacíamos en el hospital. Todos tenemos ese miedo que cuando nosotros regresemos no ser lo suficiente para lo que ellos nos vayan a exigir. Y quizás para un año superior a nosotros, ellos también están como preocupados porque ya el otro año ellos son internos. Ellos van a estar 24/7 en el hospital, y pues este año prácticamente lo tuvieron que hacer virtual, pues solo tuvimos 3 meses en el hospital. Lo que así hacen y hacían los doctores de las rotaciones anteriores, nos enseñaban videos, unos nos promovieron a comprar el kit de cirugía para nosotros poder practicar en una esponja, en una pechuga de pollo, para nosotros practicar los nudos, para ya cuando nosotros vayamos, primero Dios, más adelante, no vayamos como así como en blanco, sin saber nada. Y también nos ponen casos clínicos de algún paciente que ellos hayan visto, nos mandan imágenes, exámenes así de laboratorio de los pacientes, y nosotros después de revisar el cuadro, discutimos ese cuadro como un caso clínico, como que si nosotros tuviéramos el paciente enfrente. En áreas muy específicas como química y farmacia, medicina, las ingenierías, los estudiantes han tenido que recurrir a pruebas virtuales en cuanto a su trabajo práctico. Los estudiantes de externados, o sea, 4º y 5º año de medicina, fueron retirados de los hospitales, y quieras o no, eso tiene que tener un impacto en la calidad académica y cómo ellos han desarrollado competencias que se requerían desarrollar en esos niveles. Tendremos que establecer planes de recuperación de esas actividades académicas no desarrolladas. Yo estuve en un congreso virtual de rectores a nivel de Latinoamérica, y me dio un poco de paz el saber que ese no es un problema nacional, es un problema prácticamente del continente, ¿verdad? Los laboratorios prácticos en áreas bien específicas prácticamente están suspendidos, y lo que se ha hecho es, por ejemplo, si una universidad tenía su práctica de una materia que no se podía hacer de otra forma, lo que hacen es mover como los contenidos, ¿verdad? Pasan la teoría con algo antes a lo que se puede dar en ese momento, y dejan los laboratorios para cuando ya se esté en una etapa en que se puedan atender los laboratorios, aunque sea de una manera
con esos distanciamientos físicos y con todos esos protocolos de ingreso a las instituciones. Sé que suena un poco, digamos, drástico, pero yo creería que lo normal por la responsabilidad profesional es retrasar las graduaciones y recuperar lo perdido, ¿verdad? Porque, claro, alguien me puede decir, no, hombre, pero, o sea, es un año más de costo, sí, pero yo prefiero un año más de costo a que me opere un médico que no tuvo sus prácticas hospitalarias como deben de ser, o que un ingeniero me diseñe o construya una casa sin haber hecho las prácticas que demanda la ingeniería. Es un poco fácil decir, bueno, vamos a alargar otro año, pero para nosotros implicarían muchas cosas de, por ejemplo, qué sé yo, nuestros sueños de irnos del país se verían truncados por un año más gasto económico en cuanto a nuestra carrera, porque no es una carrera barata. El sector educativo pues ya en efecto ha empezado a reflejar los primeros impactos. En primer lugar, pues ya las familias han comenzado a ver disminuidos sus ingresos y sobre todo pues también hay mucha vulnerabilidad en el tema del aparato productivo y también pues de todo el tejido productivo nacional. Todos los indicadores económicos señalan que vamos a empezar el año de una forma muy debilitada. Y educación siempre es un factor de negociación en el presupuesto familiar. Es decir, la comida la tenés que pagar, la casa la tenés que pagar. A veces la gente antepone el carro y después, si alcanza, paga el colegio o la universidad. Pero si no alcanza, la gente puede prescindir de eso con total de comer y de tener un techo. Hubo un cierto grado de deserción, del orden del 15%, calculo yo. Y pues sí, hay que entender que algunas personas podrán continuar y otras no se sentirán cómodas con los modelos a distancia, porque todavía no era una cosa que estuviera del todo instalada en la mente del ciudadano salvadoreño. Entonces nosotros tenemos, le decía, una deserción natural que más o menos ronda el 5, el 6% de nuestros estudiantes y que así es el comportamiento que tenemos en otros momentos. Eso ha ayudado que el impacto sea menor, ¿verdad? Porque nuestra universidad mira la educación superior como un derecho. Algunas personas dicen, ¿y por qué los que vienen de colegios privados y que pagaban $100, $120, $80 van a ir a la nacional y no van a pagar? Porque nosotros no podemos hacer diferenciación de clases. Nosotros estamos formando profesionales para la nación, en donde sí hemos salido gravemente afectados en la matrícula de los proyectos académicos especiales, maestrías y diplomados, en donde la deserción ha sido muy alta. Es decir, estos estudiantes prefirieron mejor no continuar su diplomado, no continuar su maestría, porque también tienen un costo. De las 24 universidades en el país, la Universidad de El Salvador, junto a 3 universidades privadas, están formando alrededor del 50% del total de los estudiantes de educación superior, según el informe de 2018 del Ministerio de Educación. No hay deserción alta como nosotros le esperamos. Entonces, bueno, inclusive yo me puse una hipótesis que esperaba que se comprobara. Yo dije, si el 75% de los estudiantes que estaban si tenemos la matrícula, el 75% del ciclo 2 del 2019 la tenemos hoy, sobrevivimos y nos la vamos arreglando. Lo que no me imaginé es que la matrícula iba a andar por el orden del 90 y tanto %. O sea, no es una diferencia como que diga yo, la pandemia nos destrozó. Hay unas universidades fuertes con matrículas altas que tienen sus reservas y su capacidad de operación, en donde un impacto de 5, 10, 15%, digamos, a lo sumo dejaría de proyectar nuevas obras o proyectos. Pero hay otras instituciones con una matrícula mucho menor, en donde sí un 15% puede poner en riesgo la operación. Sería posible que universidades muy pequeñas
van a tener dificultades grandes. Es decir, una universidad con 600, 700 estudiantes, le desertan 200 y ya no va a llegar al punto de equilibrio. Entonces es bien posible que haya, así como ya hay colegios que están en riesgo, aproximadamente 100 colegios privados ya están tambaleando que posiblemente cierran. Así es posible también que universidades pequeñas estén corriendo riesgo. Según el informe del Ministerio de Educación, 11 universidades, cada una de ellas tiene entre 5 y 10.000 estudiantes. Las universidades salvadoreñas tienen poco diversificadas sus fuentes de ingreso, dependen mayoritariamente de las cuotas. Entonces, cuando se debilita el flujo de cuotas, obviamente impacta y puede generar desempleo, desestimular proyectos de investigación, etcétera, ¿verdad? Otros países tienen una cultura de donativos, de filántropos, de subsidio gubernamental, pero el caso salvadoreño no es así. Las instituciones de educación superior a nivel privado no tenemos mecanismos ni ningún tipo de apoyo como hay en otros países en donde las becas se le dan a los estudiantes, por ejemplo, y los estudiantes con una beca pues aplican a diferentes instituciones de educación superior, sean públicas o privadas. Eso no existe en El Salvador. Entonces la mayor parte de las instituciones que en este momento tienen el mayor porcentaje de los estudiantes en educación superior somos instituciones privadas. Creo que es un aporte muy importante de parte de la academia en general. La academia yo creo que se ha logrado identificar con este tipo de situaciones. A la academia naturalmente le ha afectado. Esto ha sido un golpe para nosotros, para todos, pero se ha logrado recomponer, se ha logrado estabilizar y ha logrado ponerse a la altura de los problemas. De tal manera que cada institución, en la medida en la cual su perfil está orientado a determinado tipo de áreas del saber, ha podido aportar a la comunidad. Mire, nosotros como Universidad Francisco Gavidia teníamos ya 15 años de estar en el mundo de la educación virtual, ya teníamos carreras virtuales, totalmente virtuales, carreras semipresenciales, y además nuestros estudiantes tenían alternativa de tomar cursos virtuales como alternativa de horario. Le explico. Por ejemplo, un alumno iba a llevar una asignatura X, pero todos los grupos de clase a él le chocaban o no le convenían por su trabajo o por X y razón. Entonces el alumno tenía la alternativa de esos grupos de clase de tenerlos virtuales. Por ejemplo, en la UCA tenemos el 70% de nuestras carreras de posgrado en modalidad semipresencial. Eso ya hace que un colectivo de profesores de la UCA pues ya estaban de alguna manera utilizando las tecnologías para hacer este proceso de formación más combinada, aprovechando las ventajas de las herramientas tecnológicas para iniciar y para fomentar sus procesos educativos. Bueno, nosotros tenemos carreras que son totalmente virtuales o semipresenciales. Y los maestros, de alguna manera, también hemos tenido la ventaja en la universidad que tenemos una plataforma virtual. Y desde hace unos par de años también tenemos un convenio con Microsoft y nosotros ya estábamos utilizando las plataformas virtuales, pero como una herramienta, ¿verdad? A nuestro quehacer, no para desarrollar todo lo que eran las clases en sí. Entonces, sí, esa transición ha sido totalmente un reto. A nivel universitario, pues gracias a los sistemas de evaluación, supervisión y mejoramiento de la calidad de los sistemas de acreditación, las universidades han evolucionado más rápido y mejor, tienen una mejor plataforma de servicios tecnológicos. Sin embargo, eso no resuelve los problemas, digamos, de la población, ¿verdad? Que una universidad tenga buen equipo no implica que sus estudiantes lo tengan. El rol de las universidades, de todas, debería ser participar activamente proponiendo soluciones, siendo críticos en todo lo que se haga, pero también propositivos en todo lo que se haga, e investigar. Si agarramos temas, si yo le dijera el tema del agua,
Ahí tenemos un tema para participar todos en proponer soluciones, porque es una grave problemática en el país. Y puedo mencionarles vivienda. El problema en la salud ya vimos que es gravísimo. Las debilidades que tenemos, la falta de especialistas en diferentes áreas. Creamos el observatorio con FUSADES, que ha funcionado muy bien y que es un referente. Publicamos un libro de COVID con las proyecciones matemáticas. Luego trabajamos el tema del respirador, que fue una gran experiencia, digamos, de darle oportunidad a jóvenes ingenieros, de vinculación universidad-empresa. Al inicio estuvo el gobierno involucrado, después se distanció. En ese momento lanzamos también la plataforma CentralLeaks de denuncias de corrupción. Luego pasamos a campo a querer colaborar con el municipio de San José Villanueva e implementar la estrategia de cerco epidemiológico inteligente. Producto de esa experiencia, estamos publicando un segundo libro con el Colegio Médico. Este tema de los impactos del COVID han merecido pues la atención de algunas acciones o investigaciones importantes. Hay iniciativas muy interesantes como la que maneja el Departamento de Administración de Empresas en torno a ver la problemática de las pymes ante este escenario del COVID-19. Esfuerzos también que el mismo Departamento de Economía ha hecho a nivel histórico dentro de la facultad, pues siendo un referente para nosotros en estos análisis socioeconómicos. Es decir, la universidad no se puede dar el lujo de no hacer nada ni decir nada de lo que está pasando, ¿verdad? Y creo que en esta pandemia donde hubo tanto problema político, tanta falta de diálogo, digamos, el rol de algunas universidades ha sido clave, ¿verdad? La UCA ha tenido un rol clave en base a una tradición muy fuerte que tiene en favor de los derechos humanos, el IDUCA, una actividad, digamos, recurrente en muchos casos, en fin, y bueno, yo creo que es importante que revisemos, ¿verdad?, a la luz de esta experiencia, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. La pandemia ha afectado en todos los ámbitos posibles en la educación, por ejemplo, los procesos de graduación como les tocó a María y Josué. Pues la verdad que nada grato, porque uno siempre espera esto, compartirlo con la familia, con los amigos, como dicen, compartir y departir, ¿verdad? Pero lo importante es que hemos logrado obtener este título a pesar de toda la situación que se ha dado, ¿verdad? Hubiera sido muy bonito que tal vez si esta pandemia no hubiera estado, bueno, pues poder externar esta felicidad de recibir este título con la familia. Hay que estar agradecidos que Dios nos ha prestado vida, ya que mucha gente, quizás compañeros nuestros, no lo pudieron retirar por motivos de pandemia igual, que han fallecido, pero agradecidos siempre con Dios y pues ni modo, así nos tocó, no hay de otra. De algo que sí yo estoy convencida es que aunque se vuelva a la normalidad, la formación ya no va a ser nunca igual, porque ya tanto el maestro probó lo que le puede dar la tecnología de la información y la comunicación, como el estudiante ya no solamente la ocupa para jugar, sino que ahora ya la ocupa para aprender. Y eso ha cambiado definitivamente el enfoque en cómo dar y cómo recibir conocimiento.